Muchas gracias a Fusades por la oportunidad de poder compartir con ustedes este día. La verdad es que me pidieron de que hablara de inteligencia artificial y la mejor manera de poderlo describir es que la inteligencia artificial es una utilidad. Así como tenemos electricidad que cambió nuestra industria y tenemos electricidad en nuestras casas, de la misma forma que tenemos internet, que nos estamos conectados directamente en nuestras casas y nuestros trabajos y cambió el comercio, de la misma forma la inteligencia artificial va a comenzar a democratizar lo que es la inteligencia y va a estar en nuestras propias manos, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos y vamos a tener. Entonces, este día yo le voy a platicar de las razones por la cual de esta no nos escapamos. Sí, Alfredo mencionó de que teníamos que tomar conciencia, pues, de que hasta cierto punto, si nosotros no empezamos a utilizar la inteligencia artificial, nuestra competencia lo hará, ¿verdad? Entonces, si no somos nosotros, es nuestra competencia y los titanes de la tecnología pues continúan creciendo las capacidades de la inteligencia artificial y nosotros tenemos que ver cómo hacemos de estos limones limonada. Así que comenzamos. Comenzamos con la inteligencia artificial, con nuestro cerebro, ¿verdad? Es muy limitado por nuestro cráneo, donde nosotros podemos pasar muchos años tratando de aprender algo, ¿verdad? Nos vemos limitados con lo que nos enseñan nuestros padres, con lo que nos enseñan en la escuela, el contexto en que crecemos, ¿verdad? Tenemos muchas limitaciones con la nutrición, lo que hemos heredado. Pues como seres humanos tenemos una masa cerebral que está formada por neuronas, ¿verdad? Estas neuronas, como ustedes la ven acá, ¿verdad? Son las que forman el cerebro. Tenemos una cantidad de neuronas, aproximadamente 86 millones de neuronas son lo que tenemos en el cerebro, ¿verdad? Tenemos una cantidad de procesos químicos, los cuales nos afectan las emociones, el corazón, nuestro ego, ¿verdad? Muchas veces decimos, pongámonos la mano en el corazón, porque nuestro sistema nervioso llega hasta el corazón. Muchas veces cuando nos da miedo o sentimos algo, pues lo sentimos en el estómago, ¿verdad? Es lo que los americanos le llaman el gut feel, ¿verdad? O sea que mucho de lo que es la circuitería nuestra, de toda la parte neuronal, llega hasta todas partes de nuestro cuerpo. Entonces, este es el contexto del ser humano. Tenemos una plasticidad en el cerebro que nos permite con el tiempo poder aprender. Los niños aprenden idiomas rápidamente, ¿verdad? Ya de adulto es mucho más difícil aprender algo. Cuando comenzamos a envejecer, empezamos a olvidar. Entonces, como seres humanos, pues también tenemos un life cycle, ¿verdad? De lo que es el conocimiento, de lo que es la inteligencia. Entonces, comenzamos con 1943, cuando viene Warren McCulloch y decide establecer un modelito matemático basado en lo que es nuestra neurona. Dijo, tenemos una neurona que tiene dendritas, tiene entradas, y dentro de la neurona el núcleo decide si va a continuar la información o no la va a continuar. Este es el bloque básico de la inteligencia. Viene él y lo modela en un sistema bien sencillo, ¿verdad? En 1943. Entonces, este modelo lo, lo tomó Rosenblatt 14 años después para poderlo implementar en una IBM 704. Esta es una máquina bastante anticuada y comenzó, pues, y él lo que hizo fue simular lo que McCulloch había diseñado en modelo matemático y establece como base principal de que lo pudo hacer funcionar en esa época. Y después de eso pasan 66 años. Nos encontramos en este entonces. La idea de esta presentación es poderle dar una idea de cómo es que hemos evolucionado. Es una evolución exponencial. Como ustedes pueden ver, tenemos un circuito acá, pues, de que es un circuito NVIDIA de 1999, cuando NVIDIA comienza a utilizarse mucho para lo que es la parte de inteligencia artificial.
Entonces, con este contexto, comenzamos a ver el rompecabezas de cómo en la historia comienza la inteligencia artificial, ¿verdad? Comenzamos con los años 50, 57, con el modelo perceptrón que había creado McCulloch. Eh, y en esta época, pues, los modelos eran más modelos matemáticos, muchos modelos predictivos, pero sí ya existía lo que era Machine Learning, ¿verdad? Machine Learning existía y pues nosotros escribíamos en la clase de Neural Networks, Heavy and Learning era uno de los programas que teníamos y teníamos que modelar muchas de estas neuronas. El problema básico era de que no teníamos el poder computacional de poder establecer millones de neuronas, sino que simplemente estábamos trabajando como con 20 o 30 neuronas al mismo tiempo. Entonces nos veíamos limitados por la parte física de cómputo. Esto comienza a cambiar, ¿verdad? Y comienza a darse entonces el crecimiento de cómputo, el procesamiento del lenguaje. Y en esta época, pues, nos damos cuenta de que sucede algo como se llama Natural Language Processing, NLP, y ese es el procesamiento del lenguaje natural, ¿verdad? Comenzamos con la clasificación de textos, con la traducción automática de idiomas, comenzamos con la generación de lenguaje natural, ¿verdad? Y se comienza a dar mucho el contexto de cómo es que funciona el lenguaje, ¿verdad? Comenzamos a entrenar mucho de esto y como ustedes pueden ver, comenzamos a hacer el análisis de tono, de cómo es que está la entonación, ¿verdad? Para poder comenzar entonces a platicar, comenzar a poder tener speech. En esta parte es en los años 2010 al 2020, las tecnologías se aceleran, es cuando comenzamos a ver que sale Siri, comenzamos a ver que sale Alexa con que podemos conversar, ¿verdad? Eh, yo sé que Alejandro mencionó que no tenían ego, pero yo siempre los trato bien porque me da miedo de que si tienen algún día inteligencia, pues que se vayan a recordar de que las traté mal. Así que les recomiendo que traten bien a sus asistentes y comienza pues lo que es el lenguaje. Comenzamos a interactuar con estas máquinas. Después de esto comienza la parte de la cognitiva. La parte cognitiva se da mucho, no sé si recuerdan los motores de decisión, por ejemplo, como el Watson, IBM Watson, que le ganó en el partido de ajedrez al campeón mundial, ¿verdad? En esta época es cuando comienzan muchos de los agentes virtuales como los chatbots empresariales, lo vemos en Amazon, lo vemos en las aerolíneas. Después de esto, pues comienza un poco más la parte de reconocimiento facial, ¿verdad? Vemos la parte de visión, donde comienza un poco más el procesamiento y comenzamos a adelantarnos. En esta época es donde sucede algo bien peculiar. En Google le muestran a una red de neuronas simplemente videos de YouTube y hay un momento en que la inteligencia artificial dice, hey, yo reconozco lo que es un gato. En este momento es en el momento en que nosotros podemos darle el libre entrenamiento a la inteligencia artificial. Anteriormente, siempre teníamos que enseñarle algo, como a un niño, y decirle eso no se hace o eso sí se hace. Pero en esta época, en el 2012, hay una transición. Y la transición es en que nosotros podemos darle contenido a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial dice, ajá, yo comprendo lo que estoy leyendo, ¿verdad? Entonces, esa parte cognitiva, esa parte de poder hacer el procesamiento, comienza en esa época entre el 2010 y el 2012. Eh, Se dan los agentes virtuales y comenzamos pues con la parte que es un poco más la parte generativa, ¿verdad? Cuando comienza ChatGPT, de los cuales estamos nosotros es un uso muy común en el 2022 y eso explota pues en el momento porque nos comenzamos a dar cuenta de las capacidades de la inteligencia artificial. Y finalmente, pues en el 2024 vemos Neuralink, ¿verdad? Donde comienzan a hacer los implantes en el cerebro. Lastimosamente, pues es tecnología vieja lo que implantaron, pero hay muchas tecnologías nuevas con muchas promesas, ¿verdad?
Todo esto, lo que nosotros vemos acá, es simplemente porque tenemos una, ¿cómo se llama? Capacidad exponencial, tanto con datos, poder computacional, comunidad de trabajo, inversión y adopción, ¿verdad? Entonces, la pregunta básica es, ¿qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia artificial? Es una pregunta que nos hacemos todos. Lastimosamente no tenemos ningún consenso en lo que significa, pero hay una definición de Howard Gardner de 2006 que es muy atinada. Entonces, es la que yo utilizo para poder definir a dónde nos encontramos, ¿verdad? En la parte matemática, sin ningún lugar a duda, la inteligencia artificial ha sobrepasado al ser humano. Y lo digo así porque hace 2 años no lo hacía. Hace 2 años yo le hubiera dicho a ustedes imposible, pero ahora en día la inteligencia artificial es mucho mejor que muchos de nuestros matemáticos. En la parte lingüística, claro, habla varios idiomas, se puede comunicar con nosotros, entiende lo que decimos, puede tener conversaciones y casi en tiempo real, ¿verdad? O sea que la capacidad de poder entender y comunicarse es casi a tiempo real. Eh, la parte interpersonal, esto fue un poquito de lo que habló Alfredo, de que si podía tener algún tipo de empatía. Yo lo puse como bastante elevado. La razón por la cual puse esto es porque mi esposa cumple años el domingo y yo les puedo asegurar a ustedes que la inteligencia artificial de Amazon sabe mucho mejor qué regalo es el que mi esposa quiere de lo que yo lo sé, ¿verdad? También nuestros hijos, nuestros jóvenes, las redes sociales conocen mucho mejor a nuestros jóvenes que nosotros, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta en la parte interpersonal por la parte de social media ha ido en mucho crecimiento. Entonces, eso es por la razón cual yo la puse alta. En la parte musical la puse como moderada, hay muchos avances, puede componer música, lo que sí no puede es poder sentir lo que nosotros sentimos cuando oímos una canción de antaño, por ejemplo. La parte visual, todavía hay un poco de trabajo que hacer, más que todo en la parte espacial, ¿verdad? Donde nosotros tenemos capacidades de visión, el procesamiento de nuestra visión sucede mucho en nuestra retina y en lo que es la parte de las neuronas que van hacia el cerebro y esa capacidad pues de tiempo real le falta un poco pues para poder establecerse en la parte perdón, de inteligencia artificial, pero sí vemos un avance acelerado en este campo. Movimiento, claro, como niños no podíamos caminar, a la inteligencia artificial tampoco podía caminar, veíamos robots que se caían, robots que no caminaban, pero ahora vemos robots que saltan, que dan vuelta, vemos perros, robots que caminan, pero es porque le dimos la oportunidad de que ellos aprendieran, ¿verdad? Los mostramos cómo se caminaba y ellos fueron aprendiendo poco a poco y es por eso que hemos logrado evolucionar, ¿verdad? También está como moderado porque nos falta mucho. En la parte naturalística, pues es uno de los campos que ellos definen como inteligencia artificial, que reconocen los patrones de la naturaleza. Poco a poco le hemos ido enseñando a la inteligencia artificial cómo hacer esto, ¿verdad? Cómo aprender la química, por ejemplo. Entonces, con esa definición, quería darles una idea de lo que sucede detrás de la cortina, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que está sucediendo detrás de todo esto? De los datos no nos escapamos, ¿verdad? Necesitamos plataformas de nube, plataformas de estructuras, plataformas de arquitecturas, en las cuales nosotros venimos y preparamos los datos, los etiquetamos, los curamos, hacemos la ingeniería de las características de los datos, transformamos los datos, ¿verdad? De que se puedan consumir directamente por los modelos, ¿verdad? Comenzamos con los modelos, comenzamos a curar los modelos, a identificar los modelos que son adecuados, ¿verdad? Comenzamos a trabajar con ellos, los comenzamos a entrenar, ¿verdad? Y evaluamos cómo van aprendiendo estos modelos, ¿verdad? Y tratamos de establecer un poco la gobernanza de este modelo, de cómo lo vamos a manejar, de tal forma de que no se nos vaya o sea, que no vaya a olvidar o que no vaya a hacer algo que nosotros no deseamos. Y al final de cuentas, pues, ofrecemos estos servicios y esos servicios nosotros venimos y los utilizamos. Una vez comenzamos a utilizar estos servicios, nosotros nos volvemos parte del modelo.
¿verdad? Nos volvemos parte porque nuestra interacción con la inteligencia artificial le ayuda también a la inteligencia artificial a aprender. Entonces, una cuestión acá que quería resaltar es que nosotros no tenemos forma práctica en este momento para poder rastrear el lugar exacto de donde provienen nuestros datos después de que se los hemos enseñado a la inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, en la parte de, eh, en la parte de poder tratar de gobernar los datos, de poder controlar y poder manejar nuestros datos, esa es uno de los gaps, uno de los vacíos que todavía tenemos en la industria. Entonces sucede esto. Yo les digo que de esta no nos escapamos. Es bien sencillo. Es una competencia global, ¿verdad? Hemos visto pues de que muchas naciones y empresas han invertido cantidades de dinero, eh, 500 billones en los Estados Unidos, Francia después de eso, vienen la China también, pues, y nos sorprende mucho con el modelo R1, ¿verdad? Entonces, de las organizaciones, además de los gobiernos, han invertido cantidades astronómicas en esa tecnología. La tecnología va mejorando, ¿verdad? De una forma exponencial, todavía sigue la curva de Moore, o sea que todavía nosotros vemos esa característica de crecimiento. Eh, Vemos también de que hay una utilidad detrás de esto, está siendo utilizada, ¿verdad? La oportunidad de tener integración biológica para poder ser parte de nuestros agentes, para poder nosotros pues, interactuar más directamente con la inteligencia artificial, nuestro idioma, nuestra comunicación en conceptos generalmente pues como seres humanos es complicada muchas veces, pero para poder acelerar esto pues hay interfaces y hay agentes que pueden comenzar a operar cuando yo les digo, pues, de que eso es algo que yo quiero que haga. Por ejemplo, yo no contesto mi teléfono, yo tengo un agente que contesta mi teléfono y yo le confío completamente de la forma en que trata a la gente cuando me llaman por teléfono. Así de sencillo. Entonces, esto de los agentes lo vamos a ver creciendo bastante, ¿verdad? La autonomía que le vamos a dar cuando comience a automatizar nuestro día a día. Y la inversión que hablábamos, sin precedentes, 850 millones de dólares han sido comprometidos, ¿verdad? Como yo les mencioné, también Francia invirtió 100 billones, Arabia Saudita ha puesto 100, ¿cómo se llama? El Reino Unido también, se han unido poco a poco, pues, Alemania, Canadá, etcétera, ¿verdad? O sea que está creciendo la capacidad de cómputo. Entonces, con esto yo quería terminar poniéndoles a ustedes algo en conciencia. Claro que nosotros nos preocupamos mucho por lo que es la privacidad y la propiedad intelectual, como parte ética, como abogados, ¿verdad? Pero realmente ustedes tienen que pensar que la inteligencia artificial piensa independientemente y también puede actuar por nosotros, ¿verdad? O sea que en este momento, cuando yo puedo agarrar a la inteligencia artificial y poderle enseñar algo y sin ningún problema la inteligencia artificial puede comprenderlo y puede actuar, ¿verdad? Ese es un gran cambio. El segundo gran cambio es que la inteligencia artificial puede cambiar su propio código y puede tomar decisiones y acciones independientes. Entonces, este no es un problema de tecnología, es un problema de ética. ¿Qué es lo que nosotros le vamos a enseñar a hacer a la inteligencia artificial? ¿En qué la vamos a utilizar? ¿Y cómo, como sociedad, vamos a incluirla en nuestras capacidades?